en una muy buena noticia. Yo sé que siempre está esperando que miente madres y que arremeta contra chayoteros y corruptos, pero esta es una muy buena noticia. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, presenta los detalles de un programa que permitirá a nuestros héroes y heroínas, a nuestros migrantes, a nuestros paisanos, sobre todo en Estados Unidos, que es donde está el grueso de esta población migrante, enviar remesas de forma segura y con un cambio competitivo. O sea que usted no tendría que conformarse con los cabrones de Western Union, que son la peor opción, los de Zoom, los de Reenvía, los de MoneyGram. No, 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 no. Aquí está una opción y creo que amerita el estudio, el análisis y que se tome en cuenta. Ve y escuche. Como muchos de ustedes saben, hace algunas semanas se presentó una iniciativa en el Senado para hacer algunas modificaciones a la ley del Banco de México con un objeto muy específico, que era tratar de asegurar que los migrantes mexicanos pudieran obtener un tipo de cambio adecuado cuando envían remesas. Esto ha detonado un proceso muy intenso y muy interesante para tratar de entender cuáles son los mecanismos a través de los cuales los mexicanos envían sus recursos, por qué hay un monto relativamente alto de dólares en efectivo en nuestro país y cuál es la forma de atenderlo. Esto requiere el concurso de todas las autoridades financieras y de los propios bancos, y lo que hoy estamos presentando son una serie de medidas que tienen como fin esto, el asegurarnos que podamos encontrar sobre todo condiciones más adecuadas a los mexicanos, pero también en el propio proceso de análisis de este fenómeno nos dimos cuenta que el tema del uso de efectivo en dólares en nuestro país era un poquito más complejo que nada más el tema de los migrantes mexicanos. Así es que, si me pueden poner la presentación, por favor. Podemos pasar a la primera lámina. Esto fue lo primero que nosotros encontramos cuando hicimos un diagnóstico apoyado en las cifras del Banco de México que nos permitiera encontrar por qué se utilizan efectivo en dólares en México. Nos dimos cuenta que, y aquí tienen a manera de ejemplo, los 10 municipios donde se utiliza más dólares. Y como pueden ver, tienen solamente 2 características, o 3 si quisieran ser muy específicos. Los 2 primeros de ellos ejemplifican muy claro. Son o ciudades de frontera, y ahí tienen a Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, San Luis Río Colorado, etcétera, o tienen ciudades que son fundamentalmente de turismo y en particular turismo de playa, como es el caso del municipio de Benito Juárez, que es Cancún, Los Cabos, o el municipio de Solidaridad, es el municipio de Playa del Carmen. Un hecho relevante es el que encontrarán en el 9º lugar a la alcaldía de Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Es donde se encuentra el aeropuerto de la Ciudad de México y es donde se hacen un monto muy importante de transacciones. Entonces, cuando vemos cuáles son estas características, vemos además otras cosas, que 5 municipios captan el 45% de los dólares en efectivo de toda la banca. Hay un elemento adicional. Entonces, cuando vemos el efectivo en dólares, son fundamentalmente o frontera o turismo, pero hay relativamente un monto pequeño todavía que se hace a través de las remesas. ¿Me ponen la siguiente lámina, por favor? Bueno, entonces, ¿cómo está operando el tema de las remesas? Alrededor del 99.3, 99.4 de los 40,000 millones de dólares de remesas llegan a través del sistema bancario o a través de alguna transferencia. De tal forma que tenemos entre 0.6 y 0.7 que todavía llegan en efectivo. Estos son alrededor de 280 millones de dólares en efectivo al año. Para hacer las operaciones bancarias existen 12,177 sucursales bancarias y existen además cerca de 50,000 puntos de contactos de corresponsales bancarios, que pueden ser Telecom, etcétera, correos, etcétera. Sin embargo, hay algunos municipios sin sucursales ni corresponsales bancarios, y entonces los migrantes o sus familias deben recurrir a los centros cambiarios. Los centros cambiarios suelen pagar un tipo de cambio menos favorable por los dólares en efectivo. Entonces, efectivamente,
Todavía lo que esta lámina resumiría son dos características muy importantes. Para la mayor parte de los migrantes, sus transferencias son las remesas las envían a través del sistema financiero o bancario, pero aquellos que todavía la envían por diversas razones en efectivo suelen tener un tipo de cambio menor. ¿Qué tan relevante es este tipo de cambio menor? Lo podemos ver en la siguiente lámina. En la siguiente lámina, si nos ponen la siguiente lámina, por favor. Aquí vamos a ver cuál es el costo y los pesos que obtendría un mexicano que envía alrededor de $300. $300 es el monto promedio de una transferencia o de una remesa. Entonces, lo que vemos en primer lugar vamos a ver 4 canales distintos a través de los cuales se puede hacer: una transferencia de un banco de Estados Unidos al mismo banco en México, un envío a través de una remesadora, traer en efectivo los dólares y cambiarlos en un banco, o traer en efectivo los dólares y cambiarlos en un centro cambiario. Lo que vemos en la tercera columna es el tipo de cambio que obtendría en cada una de estas características. Al enviarlo por una remesadora o de un banco a otro banco, sería el mismo tipo de cambio, 19.82, pero en el primer caso no hay comisión y en el segundo sí hay comisiones. Entonces el monto que recibiría serían 5.946 pesos por los $300, en el segundo 5.852. Cuando trae los dólares en efectivo y los cambia en un banco, el tipo de cambio es 18.99 y recibiría 5.697 pesos, y si lo hace en un centro cambiario recibiría 18.64, un tipo de cambio de 18.64 y recibiría 5.592. Yo señalaría que el proceso de discusión a partir de la presentación de la iniciativa ha sido extraordinariamente enriquecedor, y cuando hablábamos con los legisladores, tanto senadores como diputados, frecuentemente hacían la observación de que quienes trabajamos para el sector financiero hacendario conocemos mucho del sistema bancario financiero, pero no necesariamente conocíamos de la naturaleza y de las vicisitudes que día a día se vive en las ciudades donde hay migrantes. Y la última vez que nos plantearon esto, en particular el diputado Mier, siendo de un estado donde hay un porcentaje alto de migrantes de Puebla, le tomamos la palabra. Entonces enviamos un pequeñito grupo de Hacienda a visitar 3 ciudades en Puebla donde hay migrantes. Entonces, los precios que están viendo ustedes aquí del tipo de cambio no son precios teóricos, son los que se desprenden específicamente de la visita que se realizó a 3 municipios poblanos. Vamos a seguir visitándolos para tratar de entender cuáles son las características específicas a través de las cuales los migrantes envían sus recursos. Puede haber características financieras, pero también culturales. Nos encontramos que, por ejemplo, cuando se trata de hacer aportaciones para una obra de infraestructura o para una festividad religiosa, a veces se comisiona a un grupo de migrantes que traen el dinero en efectivo. Eso nos va a permitir, creemos que lo podemos resolver hablando con los migrantes, y por eso es muy importante el rol que el Instituto Mexicano de Mexicanos en el Exterior tenga de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos todavía 3 visitas más a estados que tienen un número significativo de migrantes en los próximos días. Una va a ser a Zacatecas, otra va a ser a Oaxaca, a Michoacán y a Guanajuato. La visita a Zacatecas esperamos que sea esta misma semana. Podemos pasar a la siguiente gráfica. Entonces, con estos temas en mente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que buscar mecanismos que ayuden a mejorar el tipo de cambio que reciben los migrantes y sus familias por el envío de las remesas. Eso vimos cuáles son las características, incluye reducir los costos y tiempos de riesgos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el primer lugar, vamos a lograr, con el concurso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, bancarizar a los mexicanos en el exterior. Lo único que van a requerir es presentar su matrícula consular. La propia Secretaría de Relaciones Exteriores les podrá entregar la tarjeta en Estados Unidos, y el Banco de Bienestar, si así lo requirieran, a sus familias en territorio mexicano.
Un tercer punto, porque como ustedes lo vieron, es asegurarnos que los mexicanos puedan tener en todo momento acceso al mejor tipo de cambio en cualquier lugar, y en ese sentido agradecemos muchísimo el concurso de la ABM. Le solicitamos a la ABM y aceptaron, yo diría, no solamente de muy buen modo, pero sino también de manera muy entusiasta, y Luis Niño de Rivera seguramente hará referencia a ello, el que independientemente de la ciudad en la que un mexicano quisiera cambiar sus dólares en efectivo, pudiera tener acceso al mejor tipo de cambio posible. No importa que fuera un municipio, un banco en una ciudad relativamente remota o en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pues ahí está la explicación que da el secretario de Hacienda, y la he mantenido completa para ustedes, sobre todo los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos. Se buscará la bancarización de todos los migrantes a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o sea, a través de los consulados y embajadas, para que con la matrícula consular se pueda iniciar este proceso para beneficio de todos ustedes. Al menos así lo anuncia el secretario de Hacienda, Herrera, para que reciban de forma segura y a mejor cambio ese dinero que ustedes envían en remesas. Algo que no le gustará a muchas casas de cambio, a muchos bancos, pero que va en beneficio, todo parece indicar, así, hasta no ver, no creer, de los héroes y heroínas en el extranjero. Así que creo yo que vamos por buen camino, porque podría sentar un precedente, y con esto saludo a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz allá en la Ciudad de los Vientos, podría sentar un precedente para que después los paisanos puedan acceder a los servicios que tanto hemos pugnado en la mañanera, Toño. El poder comprar a través de Infonavit y a lo mejor hacer los pagos a través de este sistema. En fin, tantas cosas que se me vienen a la mente, y creo que es un primer paso muy importante para que desde México se empiecen a hacer acciones positivas en beneficio, pues, de los mexicanos y mexicanas trabajando, partiéndosela y enviando remesas hacia nuestro país, mi querido Toño. Te saludo con muchísimo gusto, Vicente, desde precisamente acá, Chicago, Illinois, aquí en los Estados Unidos, donde muchos mexicanos, usted lo sabe perfectamente, aquí en esta ciudad y en muchísimas de la Unión Americana, todos los días envían miles de millones de dólares a México en remesas. Lo que el presidente López Obrador ha dicho una y otra vez, ha mantenido a la economía fuerte y estable. Y mira, todo esto también viene a colación, Vicente, de esta nueva ley del Banco de México que están analizando. Me parece que esta propuesta que hace el secretario de Hacienda es verdaderamente consciente y sensata y también sensible. La finalidad es que nosotros, los mexicanos acá en los Estados Unidos, no suframos ese abuso de enviar estos dólares que tanto trabajo nos cuesta ganar con el sudor de nuestra frente, y que nos den un cambio muchísimo menor a lo que se merecen. Es absolutamente necesario que llegue bien esos dólares, que no nos cobren esas tan altas comisiones, y que se pueda acabar este tipo de situaciones. Ahora bien, mencionas la parte absoluta de cómo es que tal vez en algún momento de la historia de México los mexicanos en Estados Unidos puedan cumplir ese sueño. Uno de los principales objetivos de muchos de los que se vienen a trabajar acá a Estados Unidos, regresar a la tierra que los vio nacer y poner su casita con lo que ganaron acá en Estados Unidos. Ahora podría ser vía Infonavit, eso sería fantástico también. Entonces creo que esto tiene todas esas aristas. Ya está, ya dio Arturo Herrera el PAPA, el ABC de cómo es que pueden modificar, por ejemplo, esa ley del Banco de México, y cómo es que mediante este programa nosotros los mexicanos podemos mandar esas remesas sin ningún tipo de abuso. Lo que a mí me parece fantástico. Estamos buscando, de hecho, al secretario de Hacienda no nos ha contestado hasta el momento, pero estamos buscándolo en redes sociales para ver si nos da una entrevista. Que así ocurra, ojalá que así sea. Le mandamos un saludo al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ojalá que se dé el tiempo para hablar con la audiencia de Sin Censura, y mientras tanto decirle a los mexicanos y mexicanas que en Sin Censura tenemos un compromiso para seguir poniendo en la mesa del debate público en México los temas
que le afectan o le benefician a ese pueblo del norte, a esa gente que desde el extranjero sigue aportando a nuestro país.